Hace ya bastantes semanas os enseñé en un vídeo las principales clases de Java en lo que se refiere a los tipos abstractos de datos secuenciales, ¿no? Como son las listas, pilas, colas, etc. Bueno, pues voy a completar un poco este recorrido con los conjuntos y los diccionarios, por si necesitáis hacer uso de ellos en otras asignaturas. Vamos a empezar con una visión general de la jerarquía de colecciones o de contenedores que tiene Java. Para empezar, pues yo tengo una interfaz, que es la interfaz collection, que a su vez tiene varias subinterfaces, entre ellas list y set. List sirve para el tipo abstracto de datos lista y set para el tipo abstracto de datos conjunto. List ya la hemos visto, ¿vale? Tenía varias implementaciones, entre ellas pues vectores extensibles o listas enlazadas. Con respecto a set, de nuevo pues tiene varias implementaciones. Aquí pues solo muestro dos de ellas. Una de ellas utiliza tablas hash y otra de ellas utiliza árboles binarios de búsqueda equilibrados. Luego por ahí hay una tercera interfaz, que es la interfaz map, que es la interfaz de los diccionarios. Y de nuevo pues tiene varias implementaciones, entre ellas diccionarios mediante tablas hash o diccionarios mediante árboles binarios de búsqueda. Con respecto a la interfaz set, la que representa los conjuntos, bueno, pues básicamente aquí tengo pues, métodos para añadir un elemento, para saber si un elemento está o no en el conjunto, o para eliminarlos, o sobre el tamaño, o incluso pues, para iterar, entre otros muchos. Con respecto a los diccionarios, pues put es el que me mete una entrada en el diccionario o me inserta una entrada en el diccionario dada una clave y un valor, y get es el que me devuelve el valor asociado a la entrada que yo le pase como parámetro. Si voy a meter elementos o objetos de una determinada clase que yo he creado dentro de un árbol de búsqueda, pues ese árbol de búsqueda va a comparar esos elementos. Entonces yo necesito que mis elementos implementen esta interfaz comparable que tenéis aquí. ¿Vale? Esta interfaz tiene un único método que se llama compareTo, que lo que hace es compara this con el elemento que se reciba como parámetro. Es decir, estas clases de árboles binarios de búsqueda van a hacer llamadas de este tipo x.compareToI. Y entonces esa función o ese método debe devolver un número menor que 0 si x es menor que y. Debe devolver 0 si x es igual a y. O debe devolver un número cualquiera mayor que 0 si x es mayor que y. Por otro lado, para temas de igualdad, pues no existe una interfaz, pero sí existe un método que está en la clase Object, de la cual pues todas las clases, como ya sabéis, heredan. Entonces no tenemos más que sobreescribir el método equals, que realiza una comparación de this con el objeto que recibe como parámetro y devuelve un booleano indicando si son iguales o no. Normalmente compareTo y equals tienen que estar relacionados en el sentido de que si compareTo me devuelve 0 para dos elementos, para x e y, entonces x.equals y debería devolver true. Bueno, pues en este ejemplo que tenéis aquí tenemos la clase fecha, que ya hemos visto varias veces en C++, y estoy diciendo que implementa la interfaz comparable. Entonces tengo que implementar el método compareTo, que básicamente compara con años, y si son iguales compara el mes, y si son iguales pues compara el día, y devuelve la diferencia entre el día de this y el día del parámetro que yo recibo. Por otro lado, tengo aquí abajo, estoy sobreescribiendo el método equals de la clase Object. Entonces, bueno, primero compruebo si el objeto que recibo es una fecha, porque si no, no va a ser igual. Y en el caso de que sean iguales, pues compruebo si el día coincide, el mes coincide y el año coincide con los que yo paso como parámetro. Y ya habiendo definido mi relación de orden, pues entonces ya puedo utilizar la clase fecha, por ejemplo, con los treeset. ¿Vale? Creo aquí un treeset de fecha, le añado una serie de fechas por aquí y entonces a la hora de imprimirlas me salen las fechas en el orden en el cual yo había definido previamente. Si por el contrario yo quiero utilizar pues las clases hashSet o hashMap, que son las que utilizan la función hash, pues en lugar de definir una función hash, yo lo que tengo que hacer es sobreescribir o redefinir el método hashCode que heredo de Object. Entonces el método hashCode me devuelve el código hash correspondiente al objeto this. Hay que tener cuidado y lo tengo que definir de manera que si dos elementos son iguales, desde el punto de vista de equals, entonces esos dos elementos tienen que tener el mismo código hash. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo para las fechas. Si yo quiero definir código hash, por ejemplo, para la fecha 20 del 3 de 2010, entonces pues yo aplico esta cosa de aquí, que tenéis aquí, que básicamente empieza con el año, lo multiplica por 100 y le suma la fecha, teniendo esto como resultado, y luego el resultado lo multiplica por 100 y le suma el día.
Entonces básicamente estoy juntando las tres componentes de la fecha en un único número y ese es el número que yo estoy devolviendo. Vale, pues en este ejemplo, para que veáis que funciona, creo un conjunto de fechas que está implementado mediante una tabla hash y entonces voy a añadir la misma fecha dos veces para que veáis que no se va a insertar y entonces pues a la hora de recorrer todos los elementos pues me aparece el único elemento que hay, que es el 10 de abril de 2010.